ya a principios del siglo XX, ¿no? Bueno, no sé si al ritmo que pero sí, ahora, o sea, estás hablando del siglo que va a la par de 17 o el siglo XVIII, pues era la misma verga. Que va a la par de que nos estamos quejando de que, eso nomás hay como un pequeño paréntesis, de que va a aumentar la edad de jubilación, que es tendencia global, de 65 a 68, así, pero pues es que antes alguien de 65 años en los 80s ya estaba acabado. Si no eres indígena, porque aquí hay racismo inverso, racismo a la inversa. Entonces, y ahora van a ser esos güeyes la casta y yo, blanquito, voy a hacer basura. A los 65, pues antes a lo mejor alguien ya andaba en las últimas y ahorita ya la mayoría de las personas que tienen 65 años están muy enteros. Sí, entonces es muy común encontrar. Pero entonces ya también eso de que se retira a los 65 con todavía 10, 15 años de vida por delante, pues no sé si sea algo sostenible en lo económico. Pero a lo mejor sería justicia social y que el viejito ya se va a descansar, pero yo no sé si eso es sostenible económicamente. Pero por ejemplo, ya que tú haces alusión a la diferencia entre las generaciones, y si hay todavía señores, también esta generación le toca un proceso de alimentación diferente al de sus padres. Le toca como el boom de lo que se conoce como la McDonaldización, es decir, la efervescencia de la comida rápida, de estas cadenas de comida rápida, ¿no? Y que inciden y que inciden a nuestra generación nos tocó, güey. Y que inciden también en el tipo de sociedad que se está construyendo. ¿Por qué? Eso tiene un éxito porque la misma ocupación laboral te exige que comas en 15, 20 minutos. Sí, que las no comidas, te dediques 6 horas a hacer un caldo de res. Las comidas preparadas se convierten en algo más como más difícil, ¿no? Y excepcional. Entonces, el tipo de alimentación también va a impactar hacia después, o después en el tipo de enfermedades que también van a padecer las de calidad de vida y constitución física y el nivel de vida y el tipo de sí. Pero usted, es que yo a lo mejor mi clasismo me impide pensar en que en México por fin de uno es que eres clasista, cabrón. No, yo nunca lo he negado, Eso es parte del... Digamos que algunos de los argumentos que tú quieres tachar de clasistas... Eso es parte... pero... A la realidad de clasista. Sí. No, bueno, por ejemplo... Clasista desde el episodio 1, yo creo que lo he me pueden decirme ustedes, es que no todos pueden comer McDonald's. ¿A dónde? Ahí pueden ir, por ejemplo, a eso iba. O no todos pueden ir, por ejemplo... no todos pueden ir, por ejemplo... No pueden ir, por ejemplo, a comprar un café en Starbucks. No, pues esas ya son dos cosas distintas. No, pero ese tipo de digamos, de situaciones también son posibles para las personas que no tienen un nivel económico. En Estados Unidos, es que, por ejemplo... Inclusive acá, ¿no? En nuestra tierra. Imaginemos, por ejemplo, ahora cómo es que se representa ese tipo de fast foods en nuestra ciudad. Pues se representa, por ejemplo, en la compra de burritos. Compras un burrito. Bueno, es que ese es lo que iba, güey. Y compras un café también ahí con la zona de la esquina. De a 10 pesos. Yo lo que, y ahorita que vuelva el Felipe, espero me esté escuchando a donde fue. En Estados Unidos, y a día de hoy, yo no sé cómo haya sido en los 80s, 90s. Pero a día de hoy, comer en McDonald's es para el más pinche jodido en el escalafón social en Estados Unidos. Y aquí, en Ciudad Juárez, cada vez menos, pero comer en McDonald's es una actividad de fin de semana para muchas familias. Sí. O sea, es una actividad recreativa. Bueno, McDonald's o cualquier tipo de cualquier de ese tipo. O sea, es una actividad de fin de semana porque es una actividad especial porque aunque los precios estén similares en uno y otro lado, pues el poder adquisitivo no es el mismo. Entonces, la comida de cadena, vista ya como alimentación de la clase social más baja, pues aquí es un asunto para nuestras clases medias y altas, y en las clases bajas, como lo mencionabas ahorita, pues en nuestra comida rápida, que yo no sé si alguna vez se volvió cadena, si alguna vez se volvió franquicia, pero aquí en el norte o aquí en Juárez, burritos, y en la Ciudad de México, de toda la vidota, tacos así pues dependiendo del centro laboral donde usted esté,
Para mí me tocaba dar en Reforma y calles con 27 tacos de 27 puestos de tacos de cada lado de la acera. En una cuadra, güey. Sí. Pues, entonces, pues esas madres no son pinche... No creo que se hayan inventado para la generación X. No tanto para la generación X. Y suplen esa misma función de que, órale, cómale en 20 minutos. Surge lo que sería... equiparable acá, lo que es en Estados Unidos la fast food, ¿no? O sea, digamos, es una fast food muy a la mexicana. A nuestras posibilidades. A nuestras posibilidades, ¿no? Otra vez a nuestras posibilidades, porque mucha gente ahí cuando quiere hablar de las generaciones parece que habla de gustos. Pero lo interesante son pinches gustos. Lo interesante es que es como ese tipo de comidas surgen o se adecúan hacia ciertas necesidades de tiempo y de compromisos que tiene que tener la persona. De hecho, una de las características que tiene el texto del autor es que a la par de su narrativa trae ciertos dibujitos, esos dibujitos de los cómics de los años 80, viñetas, ¿no? Y que van describiendo como ciertas actitudes o actitudes muy comunes hacia pues, los jóvenes de esa generación, ¿no? Entonces usted puede encontrar aparte del texto ciertos dibujos, ¿no? Con ciertas imágenes y en la que va a describir pues ciertos comportamientos, ¿no? Hay un en particular, un dibujito de al parecer una secretaria, ¿sí? Y en el que la secretaria está reflexionando acerca de ella misma y de qué está haciendo en el trabajo, ¿no? Y de cuál es su situación en el trabajo, si tiene sentido, por ejemplo, estar en el trabajo haciendo lo que está haciendo, su labor, o si podría estar haciendo otro tipo de situaciones o otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, va a encontrar usted ciertos dibujitos que le van a ayudar a entender el tipo de generación que trata de describir Douglas Coupland en esta generación X, ¿no? Oye, pues tratando de simplificarlo, ¿no? Porque a final de cuentas esto de hablar de las generaciones es simplificar demasiado. Yo creo que eso ya estamos de acuerdo todos. Pero entonces este tipo de preguntas más existencialistas, güey, de la generación X se deben a la falta de a la falta de otro tipo de problemas que pueden ser más individuales, más políticos, ¿no? No, al contrario. O sea, los problemas se vuelven más individuales porque no había una problemática social tan grande. El mundo ya está arreglado, ya soy yo. En los 90 era pues ya, el fin de la historia, dijo el Francisco. Ya no hay guerra, ¿no? O sea, a lo mejor la generación silenciosa pues no tenía tiempo de preocuparse por preguntas existencialistas porque era ir a darse de balazos, ¿no? Otra vez estamos hablando de sociedades de primer mundo, ¿no? Uh-huh. En la generación de los boomers, pues también muchos de ellos fueron a guerras. Corea, ya les tocó Vietnam, uh-huh. La Guerra Fría, ¿no? Estabas pensando que, porque yo me acuerdo chavito tenías antes, la posibilidad latente que te iba a tocar a mí en los 80 aunque no te tocara. No era darte de balazos, era que iba a haber una guerra nuclear, güey. En los 80 era el discurso. Era el temor hacia una tercera guerra mundial. Era la guerra nuclear y se acabó el pues nunca se ha ido, ¿no? Como 10 años se fue. No, por eso te digo, en los 90 ya ese pedo ya no existe, ¿verdad? Ya, es más, ya pensábamos que nomás haya 2 bombas atómicas en el mundo. Y ahorita ya sabemos que hay un chingo. Pinche mundo chido, como el de la película esa de Eddie Murphy, del Príncipe en Nueva York. Ese es como que para mí la imagen de los 90. Esos son principios de los 90. O sea, el mundo chido donde ya todos son pinches problemas individuales, ya no hay problemas colectivos. Ya eran problemas individuales. Felicidonia. Imagínate las de México, las 90. ¿Cuál sería la reflexión pues de las películas? Es que se va a era, güey, puro albur y pura... Pero sí, sí tienen puro albur y puro sexo. Tiene un tanto, mucha lógica lo que tú comentas. Es una generación que le toca ya como que la consolidación del sistema capitalista, liberal, ¿no? El final de la Guerra Fría. Pero por ejemplo, a los de Latinoamérica sí nos toca otras opciones difíciles, ¿no? Nos tocan, por ejemplo, la caída de muchas dictaduras.
Argentina, Brasil, ¿no? Pero al contrario, esas se dan porque ya no Sí, eran necesarias. Pero nos toca ese proceso a nosotros, ¿no? Pero también nos toca el proceso del inicio de la aplicación de las políticas neoliberales en Latinoamérica, ¿no? Sí, pero era... Y nos toca también, por ejemplo, yo recuerdo mucho, inclusive se nos comenta, se nos dice, por ahí lo comenta Aguilar Camín, que somos los hijos de la crisis. Cada ciertos años nos tocaban crisis, ¿te acuerdas? La del 94, cada sexenio, ¿no? La del 82. Entonces, acostumbrados a crecer como los hijos de la crisis. O sea, siempre hemos estado en crisis, a diferencia de nuestros padres, los boomers, que les tocó vivir, por ejemplo, en el caso de México, el milagro mexicano, el crecimiento del milagro mexicano, la economía hasta un 6%, en el que el dinero o el poder adquisitivo era mucho mayor de nosotros. Entonces les tocó una vida mucho más... Pero porque el poder adquisitivo, pinche vato clasista. El dinero no importa. Compraban más con el dinero que tenían. El dinero valía más. Pero comer qué, comprar qué, no significa nada. Ahí está, güey, ya ves. Si te marca, güey, pues entonces es el poder adquisitivo o no. No por adquisitivo, pero sí, bueno, ese es un punto debatible para otra sesión. Es el pedo cuando ya llegas con un pinche bando marcado acá. Como, sí, voy a llegarles a demostrar que son clasistas. Y cabrón, pues sí. Ya salió el pedo que el dinero sí importa. No, claro. Ya no encuentras cómo aventarte la machincuepa. Claro que marca, pero por ejemplo, en el caso de los 90s, el 94, acuérdate de la crisis, es una crisis que le pega, por ejemplo, a la clase media. ¿Cuál, perdón? La 94, ¿no? Que son los que pierden todo, los que ya estaban muy jodidos, pues iban a perder, no tienen nada. Entonces, el poder adquisitivo de la generación del 94 o la que tocaba... Yo me acuerdo que en esa época ya nomás veía gente saltar por las ventanas y yo decía, pues, ¿por qué chingados? Pues sí, su casa se ¿Cuántos pasaron, Felipe? ¿Cuántos pasaron así? ¿De qué? Porque hablas así como si fuera un pinche pedo acá, como de películas de esas de zombies, güey. No, o sea, sí fue un pedo mucho más grave que lo que estamos viendo ahorita, güey. No, pues es que ahorita no estamos... Tú dices que estamos en la peor crisis que ha habido en la historia. No, a ver, yo siempre he dicho que crisis para mí es una recesión. Porque mucha gente dice, no, pues si vivimos en una crisis económica nomás porque en su casa no hay lana. O sea, crisis, cuando hay recesión, el resto del tiempo, si a usted le parece que la economía está jodida, pues esa es nuestra condición natural. O sea, crisis Exacto. Es cuando estamos en una excepción de algo peor. Si la condición natural es de pobreza, pues no hay crisis, hay como linealidad. En el 94, güey. Sí, la del 94 y la del 2008, que son las de los últimos... A mí ni la del 2008 se me hizo tan cabrona como... Bueno, también porque no era interior, ¿no? Porque era de alguna manera... No, pues de todas maneras, güey, o sea, de todas maneras... Nuestros bancos no quebraron. Pero si vemos... Como si en el 94. Si vemos, por ejemplo, los indicadores macroeconómicos, güey. Pero los rescataron. Bueno, pero aquí no estaban temblando nuestros bancos, o sea, en el 2008. No, en el 2008 no, pero en el 94 sí. Y sí hubo una contracción de la economía, güey. Sin embargo, güey, no se dio los fenómenos que se dieron en el 94, güey. De que la raza, o sea, de que un chingo de gente, güey. Perdió su casa. Un chingo de gente, güey, perdió su casa. O sea, así como en el 2010. Y era clase, digamos... Pues sí, la raza que pues la que podía sacar un crédito de casa, güey, pues no cualquiera. Clase mediera. Que era todavía menos común que ahora, güey. Carros que, pues, órale, para atrás y la chinga. Gente que estaba descollando, güey, y para atrás, órale. Sí. Cosa que en el 2008 yo no lo viví así, ¿no? O sea, así como en el 2010... Pero no es que lo hayas vivido, sino que a lo mejor tiene ciertas características económicas que puede decir que es diferente y que fue una más grave que otra. Yo estoy hablando de mi ¿Qué edad tenías en el 98? ¿Qué edad tenías? Pues eras un joven todavía. En el 94 yo tenía 17 años, güey. Eras un puberto. Sí, pero eran los papás... ¡Ampolludo! Los papás de tus amigos que... Pero ya estaba consciente, o sea... Que regresaron a la casa, ya sabías, güey. Sí, claro. O el tío de fulanito que se pegó un pinche balazo, güey. O te tocó eso. Eso sí me tocó, güey. El tío de fulanito se dio un balazo porque ya... no sé quién que ya no regresó, güey, a la verga. Güey, ya no volvió, güey. Eso sí me tocó. Y de que perdieron la casa, eso sí fuera... Todo el que se tuviera un crédito. Pero bueno, por ejemplo, decía la vez pasada... En 2008 no, güey. Yo no conozco a nadie que haya perdido su casa en 2008, güey.
por una situación de la crisis, porque pues gente perdiendo casa ahí todo el tiempo. Yo no conozco. Sí, o a nadie sea, que perdió casa en por crisis estructurales, o sea, que a raíz de cierta situación